Saludos a todos, gracias por su sintonía. Bienvenidos a este día 3 de nuestro taller de programación en R, de nuestro taller de análisis de datos en R. Y bueno, el propósito de este último día es pasar de la estadística descriptiva, que es lo que hasta el momento hemos venido trabajando en el día 1 y en el día 2, en el día 2 especialmente con ggplot2, todos gráficos de tipo descriptivo, y pasar un poco a la estadística de tipo inferencial. La estadística que a la larga nos permite transformar datos en información útil que finalmente nos permite tomar decisiones y sacar conclusiones. En este sentido, pues la estadística inferencial, perdón, es sumamente amplia y nosotros en realidad nos vamos a concentrar a trabajar con modelos, modelos que nos permitan encontrar patrones encerrados o embebidos en los sets de datos que vamos a trabajar, modelos que nos permitan hacer análisis regresivo y muy importante, tal vez lo más importante de todo, es que nos permitan hacer un análisis predictivo. En este sentido, estos temas de la estadística inferencial han caído en una rama, en un tema que actualmente se le conoce como Machine Learning. Y Machine Learning esencialmente, como la palabra lo dice, son métodos de aprendizaje de software y hardware que alimentamos a través de modelos, a través de sets de datos, que finalmente nos permiten hacer un análisis regresivo y un análisis descriptivo. Es un tema que está muy en auge por la cuestión del Big Data, de los volúmenes enormes que se generan hoy en día de información a través del Internet y cuyo procesamiento, aparte de ser complejo, pues tiene en sí mismo encerrada información que necesita ser descifrada. Esos patrones de una u otra forma necesitan ser analizados, cuantificados y puestos a trabajar. En este sentido, tengo este par de referencias que voy a mostrarles inmediatamente de dos libros muy buenos en la parte de Machine Learning con R. Uno es de este señor Brett Lantz. El título del libro es Machine Learning with R. Es un libro pues bastante avanzado, sin embargo lo suficientemente simple al mismo tiempo como para poder ser comprendido por cualquier persona que tenga una experiencia básica de interacción con R. Este es un libro tal vez un poco más profundo que este otro que les tengo acá. Este libro es de este señor David Shui, por lo menos esa es la versión occidental de su nombre. El nombre de él es, wow, es Yu Wei Shu, pero mejor llamémoslo David Shu. Y tiene un libro de recetas, vean que es un cookbook de Machine Learning. Este es un libro que yo les recomiendo eh, sin ningún reparo. Es un libro sumamente simple de entender y se trata de eso, se trata de recetas de Machine Learning en R. Y bueno, aquí pueden ustedes ver el temario. De hecho, parte del material que vamos a ver en estos videos tutoriales y que vamos también a ver en el taller presencial los he tomado de acá. Como les digo, yo les recomiendo que saquen el tiempo y puedan analizar con más a fondo este texto. Nosotros en realidad lo que vamos a ver es muy sencillo. En este día 3 presencial, esencialmente lo que vamos a ver es capítulo 3, capítulo 4. En realidad el resto de los temas pues no son de pertinencia de los cursos que yo imparto acá en el tecnológico, en el área de mecánica de fluidos. Tal vez serían un poco avanzados para temas de mecánica de fluidos, pero yo los invito con toda confianza a que
consigan este libro, ya sea que lo consigan en internet o lo compren en Amazon, que en realidad son textos relativamente baratos y vale la pena tenerlos en físico. Eh, Hoy en día este tipo de textos casi que es más barato mandar a traer el libro que sacarle una fotocopia, lo cual desde un punto de vista académico pues no, ya no hay restricciones, por lo menos dentro de la legislación nacional nuestra que nos rige acá en Costa Rica. Bien, también quería comentarles, aparte de estos dos textos, que a la fecha de hoy, 14 de diciembre del 2015, ya está disponible, véanla acá, la nueva versión de R, la versión 3.2.3, de hecho es la que yo estoy trabajando ya en este momento. Y creo que en algún momento les había conversado que lo más simple cuando uno instala una versión de R nueva es, perdón, es ir al directorio de programas, Program Files, y en este caso ustedes verán que, bueno, tenemos acá la versión 3.2.2, que es la que estábamos trabajando en el día 1 y el día 2, y yo instalé ayer, si mal no recuerdo, la 3.2.3. Aquí el problema viene, por ejemplo, cuando tenemos que reinstalar todos los libraries. Entonces vean que aquí en la 3.2.2 yo tenía todos los libraries que veníamos utilizando. Simplemente lo que hice fue copiarlos, eh, seleccionarlos todos y copiarlos acá en el directorio de library de la 3.2.3 y que le caiga encima a todos los subdirectorios, excepto, eso sí, excepto los bases, porque si no estaríamos reemplazando completamente la versión de la 3.2.3 y de esa forma no tienen que instalar desde CRAN pues cada uno de los libraries porque eso toma muchísimo tiempo. Una vez que ustedes han hecho esa copia, literal, si se puede utilizar el término, pues lo que pueden hacer es correr R, en este caso la 3.2.3, como administrador siempre y verificar que haya alguna actualización sobre esos paquetes. Yo lo instalé ayer, así que creo que no sé si habrá alguna actualización para el día de hoy. Vamos a esperar. Vamos a seleccionar el servidor cloud. También pueden hacerlo desde RStudio con toda confianza. Nada más recuerden que también tienen que correr RStudio como administrador. Bueno, aquí hay tres actualizaciones. Voy a decirles que lo instalen, no hay ningún problema. Lo que son actualizaciones de los libraries, yo honestamente sí prefiero hacerlo desde acá, desde la consola de R. Vean que aquí tenemos la 3.2.3 liberada el 10 de diciembre de este año y se llama Wooden Christmas Tree, árbol de Navidad de madera. Es un título, pues me parece que bastante original. Bien, vamos a esperar que termine de actualizar los libraries. Vean que en realidad en R son archivos relativamente pequeños. Em, Sin embargo, cuando uno hace la copia literal entre eh, las versiones, en este caso la 3.2.2 y la 3.2.3, puede que sí se tome su tiempo, porque son muchos archivos, son pequeños, pero son muchos. Mientras R termina de actualizar estos libraries, permítanme mostrarles un documento de texto muy pequeñito. Déjenme ver si ya terminó. Está instalándolo. Muy bien. Les tenía un archivo de texto pequeño, pero que es importante. Se los voy a dejar en la descripción del video en YouTube. Y bueno, en esencia, lo que estamos viendo acá en esta primera línea es la estructura básica de cualquier modelo en R.
Recuerden que en un modelo lo que tratamos es de encontrar patrones, perdón, y de esa manera poder hacer un análisis ya sea regresivo o predictivo. Y en ese sentido, el modelo más sencillo que nosotros podríamos tener, este que les estoy marcando acá en este momento, es un modelo en el cual nosotros solamente tenemos una variable de respuesta y una variable explicativa, que es el típico modelo que todos conocemos desde la secundaria, donde si pudiéramos graficar esto en dos dimensiones, tendríamos entonces acá el eje y el eje X, siendo el eje X la variable independiente y el eje Y la variable dependiente. Pero vamos a librarnos un poco de esos términos que ya están un poco pasados de moda y vamos a hablar más bien de variables de respuesta y variables explicativas. Este es el modelo más sencillo que todos nosotros conocemos y apegándose, digamos, a la sintaxis de R, esta sería la forma de plantear un modelo, eh, en este caso univariado, en R. En esencia, pues tenemos que dar un nombre al modelo y si fuéramos consistentes, aquí tendríamos que utilizar el símbolo de asignación. Vamos a crear un modelo en R con una función objetivo. ¿Esta función objetivo qué quiere decir? Bueno, esencialmente el tipo de modelo que vamos a utilizar. En R yo en realidad no sé cuántos tipos de modelo hay. Nosotros vamos a trabajar más o menos 4 o 5 tipos de modelos que son los modelos que nos interesan para efectos de los cursos de mecánica de fluidos. El resto de los modelos ustedes tendrían que explorarlos, pero para eso tienen estos dos textos que son excelentes. Son modelos que podrían servirles muchísimo en otros cursos o en su desarrollo profesional. Pero bueno, una vez que decidimos cuál es el tipo de modelo que vamos a utilizar, pues tenemos que definir cuál es la variable de respuesta, digamos y, regresionado contra x. Esta es la sintaxis básica que se trabaja en R, este símbolo que nos permite indicar la regresión de una variable con respecto de la otra. Y lógicamente después tenemos que decirles cuál es la fuente, cuál es el data frame. Y en adelante vean ustedes que podemos seguir agregando tantos argumentos como el modelo o función objetivo nos lo permita. Muy bien, este modelo que está acá, que es el más simple que nosotros podríamos imaginar, se le conoce como un análisis univariado, porque únicamente tiene una variable de respuesta. Vean que en este caso solo tenemos una variable predictiva. Pero podríamos tener este otro caso en el cual tenemos una variable de respuesta y tenemos varias variables explicativas. Este sigue siendo un análisis univariado porque solo tenemos una variable de respuesta. De hecho, R es capaz de manejar modelos con variables explicativas que no necesariamente son numéricas. Se los pongo de esta manera. Podríamos nosotros relacionar temperatura contra tiempo. O sea, ¿cuál es la dependencia de la temperatura con respecto del tiempo? Esos son dos dimensiones. Pero nótese que en este ejemplo acá serían en realidad una, dos y bueno, digamos que esta es una tercera, son tres dimensiones. Entonces es un modelo que en realidad muy poca gente, a menos de que haya llevado cursos avanzados en estadística, saben que existen. Es un modelo cuya variable de respuesta depende de tres variables explicativas. Lo curioso es que esta variable podría ser numérica, esta podría ser un factor y esta podría ser, por ejemplo, tipo fecha. En realidad no hay ningún tipo de restricción sobre qué tipo de variables son las que podemos agregar en R. O sea, podemos construir modelos que de una u otra forma, si no fuera dentro del ambiente de R, sería sumamente difícil de construir. Y es sorprendente como ya lo vamos a ver en adelante. Una pregunta que surge sería, bueno, si yo tengo tres variables explicativas,
Puedo hacer un modelo únicamente con una variable explicativa, un BR1, puedo hacer un BR2 que incluya la variable explicativa 1, la variable explicativa 2, y podría eventualmente hacer un BR3 donde incluya las tres variables explicativas. Y entonces plantearse la pregunta, bueno, ¿cuál de esos tres modelos es mejor? ¿Es mejor el que tiene una variable explicativa o es mejor el que tiene dos o el que tiene tres? Para eso hay coeficientes, hay índices que nos permiten comparar y tomar la mejor decisión posible. Y después tenemos lo que es el análisis multivariado, el cual es de esperarse. No solamente tenemos una variable de respuesta, sino que tenemos varias variables de respuesta y tenemos varias variables explicativas. En realidad este es un tipo de modelos que yo por lo menos no voy a ver ni en el curso, tal vez en los tutoriales haga alguno para que ustedes tengan idea, pero son situaciones que van más allá eh, de los temas que por lo menos yo trato en los cursos que doy. Y en ingeniería, sobre todo en ingeniería civil, no me parece que haya tantos casos que analizar, por lo menos yo no conozco. Conozco casos muy específicos en el área de ingeniería industrial, en el área de ecología, en el área de hidrología muchísimo, pero no necesariamente en el área de ingeniería en construcción o ingeniería civil. Y acá tengo una función básica de ggplot, la vamos a dejar ahí de momento. Lo que me interesaba era esta sintaxis, vamos a regresar a ella a lo largo de este video tutorial. Y bueno, eso era básicamente lo que quería mostrarles. Vamos a ver cómo le va a R. Bueno, ya terminó, voy a cerrar la consola de R y voy a irme directamente hasta RStudio. Y bueno, yo voy a dejarles en el directorio de Dropbox eh, este script como una imagen para que ustedes puedan trabajar, eh, puedan tenerlo de referencia. Yo en realidad no voy a digitar código en estos videos tutoriales porque si no estos videos van a durar horas y horas y la idea es que avancemos un poco más rápido, pero yo les dejo eh, con todo gusto una copia del script. Este es el día 3 como pueden verlo acá. Y la referencia principal que vamos a estar utilizando es Machine Learning with R Cookbook de este señor David Shiu. Bueno, aquí hay varias notas que creo que no hace falta que las leamos todas, pero por lo menos estas sí son importantes. Dice, la regresión es un método de aprendizaje supervisado, o sea, es el usuario el que supervisa las entradas y lógicamente también las salidas, el cual es empleado para modelar y analizar la relación entre una variable dependiente, una variable de respuesta, y una o más variables independientes o predictores. Uno puede utilizar modelos de regresión para construir modelos predictivos, los cuales inicialmente pueden ser utilizados para encontrar el mejor modelo con el mínimo de errores al cuadrado que se ajusten a ese modelo. Y en ese sentido esta nota es importante, nada más permítanme crear acá un gráfico. Vamos a ver. Y ya les voy a explicar este tema porque me parece importante. Hay una serie de gráficos ahí que ya los vamos a discutir más adelante. Pero permítanme copiar esto como una imagen y lo voy a llevar hasta Paint porque quiero en realidad probar un punto que va en relación a ese párrafo que acabamos de leer. Ok, vamos a copiarlo y vamos a irnos hasta Paint, accesorios, aquí está Paint y vamos a pegarlos. Volviendo al párrafo que estábamos leyendo hace unos instantes.
dice lo siguiente. Inicialmente, uno puede utilizar modelos de regresión para encontrar el modelo que mejor se ajuste con las mínimas desviaciones al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, este set de datos que vemos acá es el set de datos TIDA, de Nissan TIDA, de mi vehículo, por cierto, que estuvimos trabajando en el día 2 del taller con ggplot2. Si recordarán, acá lo que tenemos es la distancia en kilómetros versus el volumen en galones. Les repito que aquí estoy mezclando dos unidades de dos sistemas diferentes, pero es kilómetros por galón es la unidad de rendimiento que casi todo el mundo comprende, por lo menos la que yo comprendo mejor. Y entonces vean que aquí tenemos más de 100 observaciones y queremos trazar un modelo que nos prediga cómo se va a comportar la distancia con respecto del volumen, regresionar distancia con respecto de volumen. En esencia eso es lo que queremos. Y hay infinidad de modelos que podrían hacer eso. En este sentido, uno de esos modelos podría ser este que voy a dibujarles en este momento. Véanlo. Bueno, ese perfectamente podría ser un modelo. No obstante, vean que en este caso, este modelo tiene desviaciones con respecto a estas observaciones que son muy altas. Tiene una desviación muy alta con respecto de esta observación y una desviación pequeña con respecto de esta observación. Lo mismo puedo decir con esta y con esta. Son desviaciones muy pequeñas las que tenemos acá en la parte superior y muy altas con respecto de la parte inferior. Entonces, este podría ser un modelo que no necesariamente sea representativo de todas las observaciones. Entonces, uno lo que quiere es un modelo que minimice las desviaciones entre el modelo ajustado y las observaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta desviación en la vertical sea más o menos esta desviación de acá, que estas desviaciones sean más o menos estas desviaciones de acá. Y en ese caso hay infinita eh, cantidad o probabilidad de modelos que se ajusten a estos datos, pero lo que queremos es precisamente, voy a seleccionar otro color acá, precisamente minimizar estas desviaciones que ustedes pueden ver acá. Y eso es precisamente lo que trata de decir este párrafo. Y el punto 3, que es sumamente importante, el modelo ajustado, una vez que ya lo ajustamos, eh, digamos que este fuera nuestro modelo, el cual minimiza la desviación al cuadrado de estas desviaciones con respecto del modelo ajustado, pero una vez que el modelo ha sido ajustado, puede ser aplicado para predicción de valores, o sea, cuál es el valor esperado de la variable, en este caso, distancia. Si este, por ejemplo, voy a elegir acá otro color, digamos este verde, si este, por ejemplo, fuera el modelo que minimiza esas desviaciones y yo quisiera saber, bueno, cuál es el valor esperado de la distancia recorrida cuando el volumen de llenado del vehículo sea de 8.25 galones. Vamos a ver, esto es 8, esto es 8.5, esto es 9. Sí, entonces acá sería, si tiramos una línea recta, muy bien, y en consecuencia, la intercepción, véanlo acá, con respecto de la distancia andaría en el orden de, si no me falla, 445, digamos, kilómetros. Sin embargo, esta es una respuesta determinística. Véanla ustedes acá. Simplemente yo estoy cortando la línea mejor ajustada, pero eso no es realista. Lo cierto del caso es que todas estas modelaciones tienen, permítanme, eh, vamos a ver, rehágase. Bueno,
Voy a elegir este color púrpura acá. Todas estas modelaciones tienen un intervalo de confianza. Y en este caso, este intervalo de confianza podría ser algo más o menos así. Me parece que está un poco amplio. Pero lo cierto del caso entonces es que el valor esperado en realidad, ya encontré cómo es el asunto acá. Muy bien. El valor esperado de y, en este caso la distancia, ya no serían 545 kilómetros, sino que más bien habría una probabilidad de confianza de que esté entre este valor, llevémoslo hasta acá, y que esté entre este valor. Muy bien. Vean que ya no es una respuesta determinística, sino que es una respuesta en términos de confianza. Hay un 95% de confianza que la próxima vez que yo adicione 8,25 galones de combustible, voy a tener una independencia de recorrido que va más o menos de 475 a 600 kilómetros con una media cercana a los 550 kilómetros. Eso es muchísimo más realista de decir determinísticamente son 550 kilómetros. No, no se puede dar una respuesta en términos absolutos determinísticos porque vean que este modelo en realidad depende del ajuste de cientos de observaciones y existe en sí misma una distribución de esos datos que podría ser normal, podría no ser normal, lo vamos a averiguar después, pero uno no puede dar una respuesta tajante es tanto, no, tiene que dar un rango de confianza o un rango de predicción si uno lo que quiere es describir la población. En este caso, este es un modelo en el cual nosotros lo que estamos encontrando es la tendencia de ese muestreo, no necesariamente la tendencia de la población. La población no se conoce, es desconocida. Muy bien, pienso que este es el punto que quería aclarar. Muy bien, acá tenemos, voy a borrar todo de nuevo, ya probé mi punto. Voy a quitar todos estos eh, elementos. Muy bien, permítanme verificar. 9 y 10, 30 minutos. Muy bien. Vamos a cargar todos estos libraries que tenemos acá. Eh, car, eh, CorePlot, Desk Tools, Effects, CoreGram, ggplot2, Pastex y BizRec. De toda suerte, yo se los voy a dejar en la descripción del video en YouTube. Muy bien, entonces vamos a cargar el archivo de texto, el data frame, el TIDA, que ya lo habíamos trabajado, y de una vez vamos a verlo para tratar de recordar un poco qué era lo que teníamos. Teníamos una secuencia, una fecha, el volumen en litros, la distancia en kilómetros recorrida, que es un íntegro en este caso. Bueno, aquí tienen la estructura, así que no hay cómo perderse. La distancia es un íntegro efectivamente. Tenemos el costo del combustible en colones, colones de Costa Rica, el costo por litro, el volumen en galones. Véase que este volumen en litros es este mismo volumen pero expresado en galones, así que cualquier correlación debería ser exactamente igual a 1. Y acá tenemos el performance, o sea, la independencia en kilómetros por galón. Y acá tenemos una columna de tipo factor que es básicamente para poder trazar algunos box plots que nos interesan. Muy bien, pero en esencia aquí hay dos variables, o la variable de respuesta, volviendo acá, la variable de respuesta que a mí me interesa es precisamente la distancia, o sea, cuánta distancia, qué distancia puedo yo movilizarme con respecto del volumen, ya sea en galones, perdón, o en litros. Lo vamos a hacer en galones. Y en ese sentido, ese es el primer modelo que vamos a plantear. Sin embargo, hay más variables disponibles y uno podría pensar, bueno, voy a crear un modelo que tenga una única variable de respuesta, perdón, explicativa, o voy a crear un modelo también univariado, pero que tenga
más de una variable explicativa? Es una buena pregunta. ¿Cómo toma uno ese tipo de decisiones? Una forma es explorar los datos, explorarlos gráficamente como ya lo habíamos visto eh, en, en el taller en el día 1 y en el día 2. Hay varias posibilidades para eso. Hay una función que a mí en lo particular me gusta mucho, que es de este library, Desk Tools. Creo que ya lo habíamos visto en alguno de los videos tutoriales anteriores. Vamos a utilizar la función Desk. Eh, Lógicamente tenemos que decir cuál es el data frame. En este caso es el data frame TIDA. Y vamos a utilizar el argumento plotted equal true para que lo plotee. Muy bien, entonces déjenme borrar todo esto acá y vamos a darle desc al data frame TIDA. Y bueno, nosotros obtenemos una respuesta que viene en dos términos, un término que es gráfico y un término que es numérico también. Recuerden que acá lo que tenemos son 9 variables. Podemos verlo siempre acá en la estructura, en el environment. Y consecuentemente vamos a tener 9 plots para ser consecuentes. Y vamos a analizarlos uno por uno con toda la calma del mundo. Y lo vamos a contrastar acá con los datos numéricos. Vean que nuestra primera variable que se llama secuencia, déjenme ampliar un poco más esto, secuencia, es un integer y es una distribución relativamente uniforme. Sencillamente es la secuencia con la cual nosotros fuimos tomando esos datos. La longitud nos dice que es 1 por 10 a la 2. eh, la cantidad de datos también es 1 por 10 a la 2. Aquí tenemos el mínimo, el máximo, la mediana. Vean que tenemos cantidad de parámetros descriptivos. Sin embargo, esta es una variable que para nosotros no tiene ningún significado porque sencillamente es la secuencia. Después tenemos acá el date, que es un factor que en este caso tampoco tiene mucha relevancia para nosotros porque es fecha y no estamos utilizando las fechas en este momento. La siguiente variable es volumen. Esa sí es numérica. Vean, acá la tenemos. Y tenemos tanto la descripción acá numérica. Ustedes pueden analizarlo, son exactamente los mismos parámetros estadísticos. Aquí están los cuartiles, la mediana, el rango, la kurtosis. Pueden analizarlos con calma. Concentrémonos más bien a la parte gráfica. Bueno, vean ustedes que acá lo que tenemos es un histograma con una curva de ajuste. Recuerden que es un valor numérico. Acá tenemos un box plot y acá tenemos un gráfico de frecuencias acumuladas desde cercano a 0 hasta 1, o sea, de 0 a 100%. Y bueno, vean ustedes que de acuerdo al box plot y de acuerdo al histograma, tenemos una mediana. Bueno, ahí sí comparemos estas medianas y la media. Vamos a ver dónde está. Permítanme. Ujú. Ok, la media sería 4,86. Integer distancia, estoy viendo la que no es, perdón, qué pena. Ahora sí, volumen, la media serían 28, perdón, vamos a ver, esto está en esto está en litros, perdón, ok. Serían 28 litros la media y la mediana son casi 30 litros, o sea que anda bastante similar. Esta podría ser una indicación de que ese volumen de adición de combustible podría ser normal. Vean que esto, bueno, 29,8 y 28,2 en realidad para el rango en el que se mueven son muy cercanos entre sí. No obstante, uno al ver el gráfico pareciera que no es tan normal, que tiene como dos picos. Sin embargo, habría que hacer un análisis de normalidad a ver si es o no normalmente distribuido. Pero bueno, lo cierto del caso es que el volumen mediano, en este caso, y muy cercano a la media también, anda en el orden de 30 litros. O sea que el profesor Michael generalmente
llena el tanque de combustible con más o menos 30 litros y que hay una variación que va desde los 10 litros hasta los 40 litros. Me imagino que aquí es cuando ya está prácticamente seco el tanque de combustible, pero el 50% de las observaciones, les repito, estaría entre 22 litros y más o menos 34 litros, con una media y una mediana cercana a los 30 litros. Muy bien, acá tenemos la distancia recorrida en kilómetros. Vean que se parece bastante a la de volumen. Recuerden que estas son las dos variables. Esta sería nuestra variable de respuesta y esta sería nuestra variable explicativa. O sea, esta es X y esta va a ser Y. Eh, Igualmente, déjenme ver acá por lo menos volumen numérico. Déjenme ver las estadísticas de la media y la mediana. Ok, esto es en kilómetros. Distancia recorrida. Estoy viendo la que no es. Qué pena. Ok, esta es la media y esta es la mediana. Vean que en realidad son muy parecidas. Estos serían 486 kilómetros y estas serían 500 kilómetros, 499. En realidad son muy parecidas. Tiene un comportamiento que va muy de la mano. Muy de la mano. Nótenlo ustedes que esto es sumamente interesante ver este tipo de gráficos porque desde ya le dice a uno cuáles son las correlaciones fuertes y las que no. Definitivamente, si ustedes ven la forma de estas dos gráficas, tanto en el box plot como en el histograma, son muy parecidas. Entonces tiene que haber una correlación fuerte entre ambas. Lo mismo vean la proporción del box plot, este con respecto a este. Son muy similares. Este es el costo del combustible y curiosamente, déjenme ver, este es el 5. El costo de combustible es completamente independiente al estilo de manejo de Michael Méndez o al vehículo. eh, Eso obedece más bien a cuestiones de mercado internacional y de política interna, en este caso de Recope, que es nuestra compañía de combustibles, la nacional. El precio, esto es en colones, el costo en colones, perdón, en promedio. Déjenme pasarme a este que debería ser prácticamente el mismo. Prefiero este, el costo del combustible por litro. Eh, Vean que también tiene, voy a amplificarlo totalmente. Plot soon, acá lo tenemos. Vean que en este caso se parece mucho también a las otras dos gráficas que hemos visto. Sin embargo, vean que hay un par de puntos acá. De hecho, creo que hay más puntos acá. Lo que pasa es que están uno encima del otro. Tendríamos que darle un jitter. Pero parece que hay varios puntos acá que se escapan de los cuatro cuartiles que analizamos. Estos son outliers que uno definitivamente debería tratarlos con cierta consideración, ver cómo nos van a afectar en adelante. Y lo que queda claro es que tienen un costo de combustible, eh, costo en colones por litro que es relativamente bajo. No sé si es que aquí cuando murió Chávez o algo por el estilo, que nos bajó considerablemente el costo del combustible, pero habría que ver si eso tiene algún efecto sobre nuestros datos. Este es el volumen en galón, que es exactamente lo mismo que el volumen en litros, tiene que ser la misma tendencia. Y acá está el performance, que a la larga es la que a mí más me interesa y creo que la mayoría de los usuarios, perdón, también. Lo que tenemos en el performance es kilómetros por galón, o sea, cuántos kilómetros por galón hace este vehículo en esas condiciones de manejo que yo me desenvuelvo. Y vean que aquí la tendencia parece bastante simétrica, bastante normal. Sin embargo, aquí tenemos una cola bien extensa, veanla acá, bien extensa. Y curiosamente tenemos un outlier. Vean que eh, la mediana de performance, de desempeño, anda en el orden.
déjenme ubicarme aquí, de 65 kilómetros por galón más o menos. Y vean que el boxplot es bastante proporcional, bastante simétrico entre sí. Eso nos da confianza de que estos datos podrían ser normalmente distribuidos, pero aquí está este outlier que de hecho estaría, digamos, de alguna manera jalando este cuarto cuartil y que podría de una u otra forma meternos ruido. A simple vista, si no tomamos en cuenta este outlier, yo casi les garantizaría que estos son datos normales, que esta es una variable aleatoria. Y si no es así, es probablemente porque este outlier no lo permite. Pero vamos a trazar un modelo que nos diga si eso es así o no. La variable 8, déjenme ver. Esta es la variable 8, esta es la media, 66, digamos, 66 kilómetros por galón contra 65 kilómetros por galón de la mediana. Son prácticamente la misma. No debería haber problemas para la parametricidad de este modelo. Y bueno, en este caso lo que tenemos es eh, un gráfico de factores, pero solo existe un factor que es TIDA, así que no tiene mucho sentido para nosotros este gráfico. Pero vean ustedes la versatilidad que tiene esta función desc. Nos da prácticamente toda la información de estadística descriptiva, tanto numérica como gráficamente, que necesitamos casi que en cualquiera de los experimentos que estamos nosotros acostumbrados a desarrollar en el laboratorio. Voy a eliminar algunos de estos gráficos porque son muchos gráficos en adelante. Bien, vamos a trabajar un poco con esta librería, con esta función de CoreGram, y lo que vamos a hacer es aplicarla sobre nuestro data frame TIDA. Si ustedes buscan acá en los archivos de ayuda, si quieren saber más de esta función, CoreGram, el título es dibujar un correlograma, o sea, un gráfico de correlaciones entre todas las variables eh, que se encuentran disponibles en el data frame y corresponde, véanlo acá, a esta library que se llama CoreGram. También es la función, digamos, escudería de ese library. Los argumentos están ahí, ustedes pueden analizarlos con calma, ya saben cómo se hace eso en R. Voy a darles una descripción así muy rápida. Esencialmente lo que tenemos que definir es cuál es el data frame que vamos a estar trabajando. Tenemos que dar los argumentos de los paneles superiores y de los paneles inferiores, el tipo de texto. De hecho, todos estos argumentos que están acá son los argumentos por defecto. Ustedes perfectamente podrían no digitarlos y daría exactamente lo mismo. Y aquí estoy estipulando el título que sería pues el performance del Nissan Tida 2009. Les repito, todos estos argumentos son los que están acá por defecto, ustedes los pueden analizar con calma. Lo interesante acá es el producto que nos da este correlograma. Vamos a ejecutarlo y vean ustedes acá. Lo que tenemos es este gráfico, es una matriz de correlación, así como las hemos visto en algunos cursos de estadística, probabilidad y estadística, donde acá en el eje transversal que les estoy mostrando en este momento, lo que tenemos son las variables implicadas. Y en este caso, tanto la sección superior como la sección inferior, que son estos argumentos que ustedes tienen acá, el inferior es un panel de elipses, el superior es un panel de puntos y en este caso el panel de texto, pues lo que tenemos es el argumento precisamente de texto. Volviendo al gráfico, eh, voy a explicárselos utilizando nuestra variable de respuesta. Recuerden que nosotros queremos regresionar la distancia con respecto del volumen. Muy bien, entonces la pregunta es ¿cuántas
variables explicativas vamos a adicionar en nuestro modelo? ¿Es una o varias? ¿A cuáles le apuntamos y a cuáles no? Y este gráfico en realidad nos da la respuesta de primera entrada. Uno tiene que apuntarle a incluir variables explicativas que tengan una buena correlación con la variable de respuesta. Muy bien, entonces, ¿cuál es la variable de respuesta? La variable de respuesta, veanla acá, es la distancia en kilómetros. Entonces, hay que preguntarnos cuál de las otras variables explicativas potencialmente tiene una buena correlación. Y bueno, curiosamente, vean ustedes que eh, para leerlo, esto se hace de forma diagonal. Esta sería la correlación, este gráfico que están viendo acá, la correlación que existe entre la distancia y el volumen en galones. Entonces vean ustedes que hay una tendencia creciente, muy evidente. Hay una dispersión de datos, como es de esperarse, lógicamente, que corresponde a la variabilidad de las condiciones de manejo, tráfico, condiciones del vehículo, etcétera, pero vean que hay una correlación creciente importante. De hecho, este gráfico que les estoy marcando en este momento es este mismo gráfico, exactamente el mismo, que analizamos ahora con más calma. Muy bien, y entonces vean que acá tenemos una expresión gráfica, básicamente gráficos de dispersión como los que hacemos en Excel, y acá tenemos una expresión a través de elipses. Vean qué interesante. Entonces, nótese que entre más inclinado con respecto al eje de 45 grados sea esta línea roja y entre más aplastado sea este elipse, pues va a ser mejor la correlación entre las variables que estamos tratando de correlacionar. Entonces uno lo que quiere es una línea a 45 grados, más o menos como esta que estamos viendo en este momento, y una elipse lo más aplastada, lo más achatada posible. Muy bien, entonces volvamos acá a la variable de respuesta. Tenemos una buena correlación con la variable explicativa volumen en galones. Vean qué curioso, aquí tenemos volumen en litros, es exactamente la misma porque es conmutativo, nada más que aquí está en litros. Así que o la tomamos en litros o la tomamos en galones. Yo la voy a tomar en galones. Y consecuentemente este elipse y esta línea son exactamente iguales, véanlas acá. Muy bien, ¿con quién más tiene buena correlación la distancia? Empecemos de arriba para abajo. Ok, entonces esta corresponde a la secuencia, no tiene ningún sentido físico. Al performance en realidad tampoco tiene sentido físico porque una depende de la otra. Esto es kilómetros por galón, o sea, es una variable construida, no aplica. La que sí podría aplicar es el costo por litro. Sin embargo, vean que no se ve absolutamente nada. Acá de hecho la que correspondería sería, vamos a ver, déjenme ver si no me equivoco, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro. Corresponde 1, 2, 3, 4. Correspondería. Esta corresponde a esta. Esta corresponde a esta. Esta corresponde a esta. Y esta corresponde a esta. Ok. Esta correspondería a este elipsoide de acá. Y tiene todo el sentido del mundo. Vean que prácticamente tenemos una línea horizontal y un óvalo que tiende a ser más un círculo que un óvalo. En realidad no hay correlación alguna. Aquí lo que marca es más bien independencia de los datos. Lo mismo ocurre, vamos a ver, costo por litro. No hay ninguna correlación. Donde sí podría haber alguna correlación, curiosamente, que hasta ahora lo veo, es con el costo del combustible. Vean ustedes que en este caso hay una correlación bastante buena, bastante fuerte, entre la distancia y el costo de combustible, y trazando acá correspondería a este gráfico, véanlo acá. Es una línea a 45, bastante a 45, nada más que es un poco menos achatada, o sea, más expandida que la relación que existía con el volumen. Entonces, resumiendo, ¿cuáles variables explicativas podría uno tomar en cuenta?
yo tomaría en cuenta, bueno, lógicamente el volumen, que es la que estoy tratando de predecir en primer momento, y podría analizar un segundo modelo incluyendo el costo del combustible, que como les digo, el costo de combustible no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi vehículo, tiene que ver con cuestiones enteramente de mercado internacional y de política interna del país, o sea, no tiene nada que ver conmigo. En ese caso es completamente independiente y eso me permite o me faculta a mí tomarla en consideración. Muy bien, acá tenemos otra variable de la misma función, nada más que en este caso vamos a tener un panel shade en la parte superior y, perdón, en la parte inferior un panel shade y en la parte superior un panel pie, o sea, de pastel. Este es un gráfico de pastel y vamos a ver el tipo de resultado que nos da. Ustedes pueden tomar el tiempo y leerse con más calma eh, la función esta de CoreGram para que entiendan un poco mejor la sintaxis. Ya saben cómo hacer eso en R. Ahorita nada más estamos viendo el producto. Vean que es un gráfico bastante peculiar. Lo que tenemos acá es la misma situación. Acá tenemos nuestra variable de respuesta en el mismo orden, perdón, que en el gráfico anterior. Es la misma función, nada más que tiene un display diferente. En este caso, lo que nos da es una idea del coeficiente de correlación. Déjenme hacer esto un poco más simétrico. Aquí. Lo que nos da es una idea del coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación igual a 1 correspondería a todo el círculo, o sea, a 360 grados. Vean que en este caso, para el cerebro, perdón, es bastante simple, bastante directo darnos una idea de cuál es esta correlación en relación a los grados. Esto anda en el orden de 340, 330 grados y por lo tanto yo podría decir que esta es una correlación que anda en el orden de por lo menos el 80-85%. Y vean que aquí tenemos nuestra contraparte. Eh, en este caso son eh, em, cuadrados con tonalidades de azul. O sea, entre más azul es más positiva la correlación. Vean que, qué curioso acá. Tenemos una correlación entre el volumen en litros y el volumen en galones que es igual a 1. Y bueno, lógicamente porque es la misma variable, nada más que está transformada. Y por lo tanto este cuadro sería el más azul de todos. Entonces aquí se refleja tal vez de una forma más simple, menos directa, pero más ilustrativa, las correlaciones. Tenemos una buena correlación con el volumen. De hecho, tenemos una muy buena correlación con el volumen. Tenemos una buena correlación, lo cual me sorprende, honestamente no lo había analizado, con el costo del combustible. Y vean que las otras de hecho son negativas. Cuando tenemos acá un color naranja, son correlaciones negativas. Acá es apenas positiva, pero ninguna de estas correlaciones son fuertes, ya sea ni positiva ni negativamente. Aquí parece que existe una correlación que yo en algún momento pensé que tenía algún valor, pero tal parece que no. Es el performance, o sea, el desempeño con respecto del volumen, si hay alguna relación entre volumen y desempeño. Y parece que no, es una correlación de hecho bastante débil, eh, menor al 50% y es negativa, es decreciente. Ahora, ¿cuándo una correlación es fuerte y cuándo no? Eso depende a quién le pregunte uno y depende del área en la cual esté trabajando. Pero correlaciones por debajo del 75%, 70%, ya no son correlaciones muy bien defendibles. Eh, Eso quiere decir que yo estoy describiendo apenas el 70% de la varianza y hay un 30 o un 35% de la varianza que no estoy en capacidad de describir y entonces eso podría ser cuestionable, dependiendo del área. Por ejemplo, en hidrología, eh, correlaciones en el orden del 70% son muy buenas y superiores a esas son excelentes, porque es muy difícil poder explicar toda la varianza de un sistema natural. Una correlación de ese tipo en un sistema controlado industrial me parece que sería muy mala. Pero bueno, no soy tampoco especialista en esa área. Acá tenemos algunas otras variaciones, perdón,
de estos gráficos. Quería mostrárselos todos para que ustedes eligieran el que mejor eh, el que más les agrada. Acá tenemos esta otra eh, función que en este caso ya no pertenece a CoreGram, sino que pertenece a esta library que se llama CorePlot. Todas están cargadas. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo que cree un nuevo objeto, que va a ser un objeto de ese library, utilizando la función core, que es la función escudería de esta librería, de esta biblioteca. Y en este caso le estoy diciendo que me trabaje con todas las filas con la columna de la 3 a la 8 de TIDA. ¿Por qué de la 3 a la 8? Porque, vamos a ver, esta es una, 2, 3. Estas no me interesan. Me interesan de acá para acá y no, que no me incluya tampoco la del factor que es TIDA. Muy bien, entonces voy a crear este objeto y aquí debería estar. Y vean que acá tenemos eh, esta matriz, que es una matriz de correlación. Vean que acá tenemos la diagonal, que todas tienen que ser exactamente igual a 1. Y en adelante, pues podríamos analizar incluso desde aquí mismo cuáles son correlaciones buenas y correlaciones débiles. Queremos correlacionar el volumen con la distancia. Veanla acá, no vayamos muy largo. La correlación que existe entre volumen y distancia es del 95%, es una correlación muy fuerte. Y la correlación que existe entre volumen y costo de combustible es muy fuerte también, de hecho es fuertísima, es del 91%. Vean que el resto de las correlaciones son relativamente malas y a mí lo que me interesa es precisamente encontrar la del volumen. Y bueno, con este argumento, con esta función round y head, vamos eh, a redondearlo a dos cifras significativas. Entonces, si volvemos a abrir m, acá deberíamos tenerlo en dos cifras significativas. Ah, bueno, pero es que es al momento de verlo. Véanlo acá, aquí sí lo estamos viendo con dos cifras significativas, pero no altera el data frame original. Bueno, y en adelante es sencillamente trabajar con esta función que se llama CorePlot. Y acá tendríamos que seleccionar el objeto, que en este caso es M, ya lo habíamos creado acá. Y hay una serie de métodos que podemos utilizar para crear nuestro correlograma. Vamos a trabajar este que es el de Circle. Vamos a hacerlo más grande acá. Eh, Nos engaña un poco acá el tamaño de los títulos. Pero bueno, vean que es un gráfico bastante similar al que habíamos trabajado anteriormente. Acá tenemos cero correlación, no tiene color, debería ser blanco. Acá tenemos 1, que es una correlación azul perfecta. Y acá tenemos una correlación completamente naranja, que sería -1, una correlación perfecta pero negativa. Entonces recuerden que queremos ubicarnos acá con el volumen. Acá lo tenemos. Yo quiero ver cuál es la correlación entre el volumen y todas las demás variables. Vean que tengo una buena relación con la distancia. Podría andar cercana aquí al 90% con solo ver el, el color. Lo mismo con el costo de combustible. Lógicamente con el volumen en galones es exactamente la misma, nada más que está transformada. Y con el performance es una correlación negativa y de hecho es muy baja. Entonces este gráfico también nos permite encontrar gráficamente esas correlaciones. Veamos este otro, es exactamente el mismo argumento, pero con un gráfico de pasteles. Lo amplificamos, es muy similar al que vimos anteriormente de CorePlot. Vean ustedes que aquí tenemos una muy buena idea de la proporción y bueno, es otra posibilidad que tenemos para, para trazar esos gráficos. Déjenme borrar todo esto porque hay veces el restudio. Voy a hacerlo de nuevo a ver si me lo hace mejor. Ok. Me parece que está mucho mejor ahora. Es que se estaba comiendo parte del eje X acá y eso depende
Eso pasa mucho en RStudio cuando uno trata de graficar en una ventana muy pequeña. Por ejemplo, esto que estoy haciendo en este momento tiende como a desconfigurar el gráfico. Es mejor cuando uno está trazando gráficos en RStudio. El TeamR no tiene ese problema. El RStudio sí lo tiene. Tratar de tener una ventana lo más amplia posible. Después tenemos este otro que es con color. También es una variación. Acá tenemos correlaciones fuertes en el orden de 90%, débiles en el orden de 40%. Es una posibilidad más. Y acá tenemos este con number. Este es uno que a mí me gusta mucho particularmente. Nos da valores numéricos. Bueno, vean, acá tenemos la correlación con la distancia, 95%, costo de combustible 91%, volumen lógicamente es de 1 litros contra galones y una correlación del 50% con respecto del performance. Eh, Bien, vamos a dejar este video tutorial hasta acá porque ya llevamos más de una hora y continuamos en el siguiente tutorial. Muchas gracias.